¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo ya en el hotel después de esta primera jornada de entrenamientos aquí en el Gran Premio de Bahrein, cuarta cita de la temporada. Una cita importante. ¿Por qué? Porque se reparten puntos, sí, pero también porque volvemos aquí después de 3 carreras, aquí donde disputamos los test de pretemporada. Y por tanto es un buen termómetro para ver quién ha evolucionado. De aquellas, no tiempos, pero sí sensaciones con la que dejamos estos 3 días de pretemporada y ahora sí, con la velocidad y el ritmo con el que volvemos aquí. ¿Quién ha evolucionado más? ¿Quién se encuentra más cómodo en este circuito y quizás no tanto en los otros? ¿Quién tiene superioridad? Lo vamos a ver en los tiempos y los ritmos que hemos visto en estos Libres 2, porque el uno entre que ha habido muchos pilotos novatos y que además las condiciones no sirven para nada porque es con muchísimo calor, nos centramos en los Libres 2, en lo que hemos visto ya los primeros ritmos, las primeras pruebas también de clasificación y cómo funcionan las novedades, que también las vamos a ver en el vídeo de hoy, aparte de ver la degradación, lo que esperamos de la estrategia. Ya sabéis que hablamos un poco de todo el tiempo, que va a hacer poca falta porque aquí no va a llover, seguro, pero en el que sí vamos a ver cosas curiosas, como por ejemplo también esa imagen de Fernando Alonso con el volante en la mano, lo vamos a explicar también. Venga, vamos a ver. Ay, perdón. Si os gustan estos vídeos, os suscribís al canal, le dais al like, me dejáis vuestros comentarios de lo que os ha gustado o lo que no. ¿O qué os parece cómo está la Fórmula 1? Constructivos, por favor, como siempre. Y para adelante, que la temporada no ha hecho más que empezar y quedan muchísimas cosas por ver, contar y disfrutar de esta Fórmula 1 2025. Venga, vamos allá. Y voy a agarrar el ordenador para empezar a ver las novedades que hemos visto en los equipos. Pocas, tan solo 4 equipos han llevado piezas nuevas aquí en Bahrein. Dices, Albert, ¿son pocas? Sí, pero es que no ha dado tiempo a hacer grandes cambios porque estuvimos aquí a finales de febrero, acordaros. Llegarán piezas, muchísimas. En Arabia Saudita alguna caerá, segurísimo, irán cayendo, pero ya sabéis que hay citas marcadas en las que van a llegar grandes paquetes que yo espero que sea en Barcelona, en casa, que siempre va muy bien. Venga, empezamos, porque sobre todo el que ha llevado una pieza importante de las que dan rendimiento, la que más de todos, es Ferrari. Con este fondo plano nuevo, que habrá que analizar los tiempos, sobre todo mañana, porque hoy han estado más de pruebas. Cambios prácticamente en todas las zonas, desde esta parte del dashboard con estos pequeños escaloncitos que os marco con el círculo amarillo, desde las divisoras de la entrada que marcan esos primeros canales en la entrada del fondo plano. En esta otra foto, la comparativa que os he colgado antes en Twitter o Nix o como se llame, abajo tenéis la nueva versión de este fondo plano con esa divisora alta también recortada en su unión con la entrada del fondo plano y en la parte inferior, fijaros en estos pequeños dientes en el dashboard, de lo que sería el dashboard del fondo plano, mucho más bajitos, mucho menos acentuados que lo que habíamos visto en la versión superior, que era la usada hasta ahora en la temporada. También cambios importantes, no solamente en el túnel de todo el lateral, sino también en esta zona donde están estos canales de extracción de aire de la parte central y delantera, pero ya central del fondo plano, pasando de 2 a 3 canales, un cambio visiblemente muy sensible, seguramente también a nivel prestacional, intentando sacar ese aire de esta zona inicial del fondo plano y si vemos más atrás también cambios importantes en todo ese canal, todo lo que sería muy bonito poder ver todo esto desde abajo, pero no nos lo permiten a no ser que se salga de pista o tengo que levantar la grúa, que no deseamos para nadie, para Ferrari, pero para ningún equipo. Pero, hombre, si la situación está allí y podemos ver el fondo desde abajo, mucho mejor. Para intentar entender qué hacen los equipos, porque desde fuera ya veis que lo que podemos ver es muy poco y tenemos que intuir, como en esta foto que os marco, el canal que va hacia la zona del difusor, que también ha sufrido cambios, no solamente de manera externa, sino también de manera interna, aunque con las fotos que podemos tomar desde el pit lane, a veces habría que estar ahí. Bueno, a veces las pesco, a veces no. McLaren, poquitas cosas. Un pequeño deflector ahí en la zona de la entrada de refrigeración de frenos, que es importante, sí, porque eso tiene una influencia en el flujo que va hacia la parte posterior. Muy importante, pero es una evolución pequeña barra pequeñísima, vamos a decir, para las prestaciones del coche, que aquí lo decíamos antes, va a ser para
o es para mí el favorito. También cambios en Haas, con esa refrigeración más abierta en la parte posterior de la tapa motor. La refrigeración, que lo veis también en el Haas aquí en la parte más delantera, con esas branquias abiertas. Y es que aquí, como hace más calor, los equipos necesitan refrigerar más. Y hay dos maneras de refrigerar más. O abrir la entrada o abrir la parte de atrás, la salida del aire caliente. Cuanto más salida tengamos, más flujo de aire vamos a tener, mejor refrigeración necesaria aquí porque la temperatura ambiente es más alta. Pero esto tiene una penalización, que es la aerodinámica. Cuanto más abrimos el coche, cuanto más aire lento, caliente y sin energía sale del coche en las zonas donde está aerodinámica, que superficies aerodinámicas hay en todo el coche, sobre todo en la parte posterior, perdemos eficiencia aerodinámica. Por lo tanto, los equipos intentan ir al límite. Y cuanto más cerrados puedan ir, mejor. Pero cuando hace tanto calor, pues tienen que hacerlo así. Red Bull, el mismo caso. También fijaros en esta imagen de pocos cambios. El flap del ala delantera, un poco para tener un poco más de carga seguro y cambiar un poco o tener más versatilidad en mover el balance aerodinámico, y también lo que ha declarado es refrigeración de frenos. Refrigeración, perdón, de motor con estas branquias que hemos visto prácticamente abiertas en todos y cada uno de los 10 diferentes coches de aquí de la parrilla. Novedades hasta aquí. O sea, solo quería enseñaros esta imagen curiosa que hemos visto de Fernando Alonso con el volante en las manos. Yo en la retransmisión me ha dado la sensación al principio de que era él mismo que intentaba sacarlo y volverlo a poner porque se había quedado con problemas en los datos. Luego, viendo el vídeo con detenimiento, no, estaba intentando girar y se ha quedado con el volante en las manos. O ha habido un problema o no se ha colocado bien. Intentaremos luego averiguar con detalle qué es lo que ha pasado. Es un sistema de conexión rápida, un quick release que se llama, y que lo que hace es que pulsando ese aro hacia la parte del piloto puedas desconectar, y que cuando lo conectas hace un clic final en la que bloquea esta posibilidad. Si no estaba ese clic hecho que bloquea, que salen unas bolas que bloquean que se pueda sacar el volante haciendo la fuerza que hace el piloto cuando gira, eso no lo sé. Tendremos que investigar un poco si es que ha sido un error o si es que ha sido un problema. Lo único que sé es que sí, luego Aston Martin durante la sesión ha decidido cambiar algunos componentes del sistema de dirección, una cosa que estoy seguro que no se va a repetir más porque es un sistema muy seguro y que algún problema de montaje o de conexión ha habido, y por tanto pasaremos página. Bueno, pues vistas las novedades, lo primero que tenemos que analizar un poco es lo que ha pasado en pista. Esto han sido los tiempos de los libres 2 a una sola vuelta, pero ya sabéis que me gusta mucho ir a ver lo que dicen las simulaciones, que nos tienen en cuenta varias cosas. Ahora me diréis, hombre, al ver si la clasificación de tiempos dice esto, ¿cómo es posible que esté tan transgiversada con los ritmos de carrera? Pues tiene en cuenta el ritmo de carrera, una sola vuelta. El simulador también compensa la cantidad de gasolina que pueden llevar uno y otro, y de eso hace unos máximos y unos mínimos, y nos ponemos en la media para ver cuál es el ritmo de cada uno, tanto en clasificación como en carrera. Y eso no quiere decir que es lo que vayamos a ver mañana, porque esta noche los equipos van a trabajar, los pilotos pueden haber cometido errores, pueden trabajar en el coche, pueden evolucionar, y al final cambian las cosas, pero sí que es un dato orientativo del ritmo de hoy de cada uno, que normalmente suele ser bastante significativo de cara a mañana. Venga, vamos a ver primero el ritmo de cada uno de los pilotos. Equipos, perdón, no vamos a marcar pilotos, sino que vamos a ver un promedio y cogemos o agarramos el equipo. Venga, a nivel de clasificación, es McLaren el coche más rápido. Tanto lo hemos visto tanto con Piastri como Lando Norris. Los dos han estado rapidísimos y son los claros favoritos de cara a mañana. Seguido por Red Bull, casi 4 décimas. Ojo, casi 4 décimas a una vuelta. Ya sabes, luego la clasificación, las manos del piloto siempre acercan. Pero ahora mismo, si no cambia mucho la puesta a punto de los competidores, será muy difícil que alguno de los tres se acerque a la velocidad del McLaren, que parece aquí sí, el máximo favorito. Red Bull, Ferrari y Mercedes, los tres prácticamente en la misma décima o en la misma centésima a nivel de clasificación, pero a 4 décimas. Ojo, 4 o 5 décimas del ritmo, que pueden ser 3 o que pueden ser 2. Veremos mañana, pero en principio McLaren lo tiene muy bien. Por detrás, el grupo medio liderado por los Racing Bulls. Haas, Williams,
prácticamente en la misma décima y centésima, en esa sexta posición, y Alpine, Sauber y Aston Martin, que ya estarían más allá de el segundo del tiempo marcado por McLaren, que habéis visto que se ha separado y mucho del grupo perseguidor y del resto de la parrilla, que sigue estando muy compactada, pero esta vez los McLaren muy por delante. A una sola vuelta hay que hacer gestión de neumáticos, sí, con el blando, sí, porque el sobrecalentamiento con esta pista, ya sabéis que en el tercer sector, en esas curvas de media velocidad, si no haces un poco de gestión de neumático, puede ser que llegues con sobrecalentamiento y lo pases mal en ese tercer sector. Un circuito que ya sabéis que gasta mucho el neumático posterior y por tanto hay que proteger. ¿Cómo lo protegemos el neumático posterior? En el momento de acelerar, en el momento de la tracción. Y aquí es un evento, es un circuito con muchos eventos de parar y acelerar, de off and off, and on. Pero, ¿y en carrera qué va a pasar? Pues se separan un poco las cosas. Mantenemos a McLaren. Mirad esta gráfica o esta tabla con los ritmos de carrera según el simulador. Nos mantiene a McLaren, pero las cosas empiezan a estar un poco más juntas. Red Bull estaría como segunda fuerza, más cerca de ellos Mercedes y luego Ferrari. Por detrás da la sensación de que Williams tiene un pelín más de ritmo de carrera que los Racing Bulls. Aquí ya sabéis que se puede adelantar, hay 3 zonas de DRS y sobre todo si hay degradación se pueden producir cambios. Por detrás Haas, Alpine, Aston Martin y Quick-Sauber, prácticamente muy parecido a lo que hemos visto en clasificación, que en carrera un poco más apretado a nivel de ritmos. ¿Qué hemos visto en degradación de los neumáticos? Pues que el C2 ha ido mucho mejor de lo esperado en estas temperaturas y que en principio podríamos estar a un escenario de 2 paradas, sí, claro, pero que alguien podría arriesgar a conseguir una. Pero con estas temperaturas y con la degradación que se ha visto hoy aquí, parece difícil. ¿Imposible? No. ¿Lo va a intentar alguien? Y yo estoy seguro que todos los que estén ahí cerca de ello lo van a intentar, porque te ahorras una parada, tienes muchas más posibilidades de que si hay un safety car, tomar ventaja, entrar en ese momento, o una bandera roja, aprovechar y tirar de esa situación para recuperar tiempo respecto a tus rivales. Ahora parece 2 paradas. Veremos mañana. Aquí funcionará mucho el undercut, porque con tanta degradación, sobre todo si empiezan con el blando, en ese primer stint se van a decir muchas cosas y habrá muchos ataques con el cuchillo para intentar recuperar posición en pista, que aquí no es tan importante como por ejemplo lo fue en Japón. Los neumáticos que ha guardado cada uno de los equipos, hombre, por ejemplo, Red Bull ha guardado 2 neumáticos duros, Williams y Haas, que igual que Red Bull se han guardado 2 juegos de duros. Veremos si lo utilizan mañana los libres 3 o por el contrario, se lo guardan los 2 juegos para la carrera y hacen una carrera blando, duro. Veremos si es esa la estrategia o el medio tendrá protagonismo de cara a la carrera. Yo creo que sí que alguien, si no la mayoría, van a utilizar ese medio que se ha comportado muy bien hoy en este viernes de entrenamiento. ¿Dónde es más fuerte el McLaren respecto a sus rivales? Prácticamente en todo. De lo que hemos visto en estos ritmos de entrenamientos en los libres 2, tan solo quizás el Red Bull en las curvas lentas es más rápido. Si va más descargado o iba con un modo motor un poco más alto, no lo sabemos. ¿Y dónde pierde, por ejemplo, Ferrari? En la curva lenta y en la curva media. No las de alta velocidad, está muy parecido a McLaren, y un pelín en las rectas. Red Bull pierde mucho en la recta. Bueno, en la recta y en las curvas de media velocidad, las del tercer sector, quizás acusando ese sobrecalentamiento del neumático en esas últimas curvas, que es donde más sufre para poder atacar y tener ese mejor tiempo. De las vueltas que hemos visto, de la vuelta ideal a la vuelta que hemos visto de clasificación, voy a decir la simulación de clasificación, los que más lejos ha estado ha sido Leclerc y Hamilton. O sea, que del tiempo que hemos visto quizás están un poco más adelante, o también nos puede decir que el coche es difícil de conducir y que les ha sido muy complicado conseguir los tres sectores ideales, sobre todo Hamilton, que ha estado lejos. Yo creo que más o menos esto sería lo que hemos visto hoy. Para mañana viene la clasificación.
los libres 3 van a servir de muy poco porque volverá a hacer muchísimo calor y por tanto será muy poco significativo el trabajo de los equipos en esa sesión y sí que ya nos iremos directo a la clasificación con las temperaturas ya con el sol fuera de escenario, bajará la temperatura ambiente, bajará mucho también la temperatura de la pista y las condiciones con poca gasolina serán mucho más parecidas a la que hemos visto hoy en el final de la sesión de libres 2. Eso es lo que ha dado de sí este viernes. Hemos visto las novedades, hemos visto también los ritmos de carrera y nada, que mañana vamos a vivir otras... Oh, un último comentario antes de irme, que esto voy a hacer un vídeo la semana que viene de esto, a ver si me da tiempo, de la discusión de la V10 que ha habido hoy o de los motores V10 que ha habido hoy en Fórmula 1, en el circuito entre Fórmula 1, la FIA y los equipos. Hubiera sido una muy mala señal la que hubiera enviado a la Fórmula 1 si hubiera cambiado el reglamento del año que viene y nos hubiéramos puesto a discutir de V10. Me parece fuera de lugar empezar a hablar ahora del motor V10 cuando no hemos puesto en escena la reglamentación aún del 2026. Yo ya os dije que para mí el movimiento que se había hecho con la unidad de potencia era demasiado exagerado. Pero si hemos llegado a esta situación, hay que empezar. Hay que ver, porque a veces las simulaciones ya sabéis que no corresponden a la realidad, que lo cuentan a los equipos, y ir para adelante con este reglamento 2016. Y paralelamente, cuando hayamos empezado y hayamos visto los resultados, empezar a trabajar con él. Ahora no es el momento de cambiar las cosas. Era cuando se hizo el reglamento y cuando los constructores empezaron a invertir mucho dinero para realizar. ¿Que será un fiasco? No lo sé. ¿Que funcionará muy bien? Tampoco lo sé. A mí no me encanta especialmente este gran salto que se ha hecho. Para mí se tenía que haber hecho, pero más pequeño, con el tema híbrido, no tan predominante en el motor y seguir haciendo evoluciones a medida también que va evolucionando los combustibles sintéticos y también las componentes de las baterías con mejor densidad energética y cada vez baterías más pequeñas y motores eléctricos más potentes. ¿A una electrificación total? No, no estoy diciendo esto. No estoy diciendo esto, pero seguir paralelamente a lo que está en el mercado. Si es que al final, si viene un V10, un V6, un V8, tendrá que tener un componente híbrido. A lo mejor sin turbo y con un ruido espectacular. Os lo compro, pero con un componente híbrido para poder mantener el interés de la Fórmula 1 por parte de las marcas. Y a mí no me parece mal. Me parece muy mal ahora estar hablando del V10 cuando aún no hemos empezado el 2026. Y afortunadamente hoy, creo yo, para la Fórmula 1 se ha decidido seguir trabajando en el futuro, pero empezar tal como se había escrito en ese reglamento que por otro lado escribió la Federación Internacional, de seguir adelante. Dicen que hay 3 equipos que están más a favor de seguir, otros que equipos o constructores, perdón, de motores, otros que no tanto. Bueno, ya os digo yo que cuando empecemos la temporada y haya quien esté dominando, será el que levantará la mano, sea quien sea esté ahora a favor o en contra, y dirá, esta reglamentación es fantástica, me encanta. Y el que esté perdiendo y no vea la luz al final del túnel dirá, oh, tenemos que cambiar. Es Fórmula 1 y la política de despachos también influye. Y por tanto no nos quedemos con el sensacionalismo del titular y intentemos entender lo que pasa. Bueno, que a veces es imposible y yo tampoco lo entiendo. La F1, que sí, que viva la madre que la parió, pero que a veces es muy difícil de entender. Aunque nos viene una carrera, ya no diré que yo esperaba para Suzuka un carrerón y fue una carrera muy lineal. Bueno, a ver qué viene. Mañana clasificación, eso sí que está apasionante, incluso cuando McLaren domina como lo está haciendo. O no tanto. Venga, nos vemos mañana.